Hello everyone and welcome to this Buenos días, session. buenas tardes a todos, bienvenidas a nuestro seminario web. Yo soy Maika y voy a ser la moderadora de esta sesión. Yo quiero recordar algunas cosas a vosotras para que podáis hacer el uso de esta plataforma lo mejor posible. Podéis elegir el idioma aquí abajo, podéis ver en el menú diferentes opciones. Se puede elegir inglés, castellano o francés y también podéis participar por aquí abajo a través de nuestro chat. Podéis escribir en cualquier idioma vuestros comentarios, vuestros mensajes. Si tenéis algún mensaje que no entendéis, también podéis elegir con vuestro ratón y vais a ver la traducción automática. Y aquí en interfaz vais a ver las preguntas y aquí por la izquierda podéis ver una preguntita. Ahí podéis hacer clic y nos podéis hacer cualquier pregunta y también en esta plataforma podéis comunicaros solamente a través de los mensajes escritos. Por eso no os podemos oír. Estos son mis mensajes. Ahora quiero pasar la palabra a Patricia. Muchísimas gracias a todas. Bienvenidas otra vez a nuestra segundo seminario web sobre grupo de mujeres y género. También estamos grabando esta sesión. Después podemos compartir con vosotras. También el seminario de ayer va a estar a su disposición. En francés, en castellano podemos compartir esta sesión. Hoy tenemos seminario web sobre las reuniones de las partes, las conferencias de las partes y por favor utilizar el chat para preguntar cualquier cosa que os ocurre. Además, también podéis hacer vuestras preguntas en las reuniones de estrategia y capacitación el domingo. Os quería recordar esto. Después, yo quiero empezar con nuestra presentación. Yo voy a empezar desde el medio de esta presentación. Necesito algunos segundos porque es la misma presentación que utilizamos ayer y necesito algunos segundos para llegar donde hemos quedado. Y también podéis ver las cosas que hemos hablado ayer. Hemos hablado sobre las cosas básicas sobre la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Hemos hablado de diferentes protocolos y también hemos hablado sobre la base histórica, cómo funcionan las cosas, cómo podemos encontrar nuestra posición, nuestra ubicación en este proceso. Y al final hemos llegado a nuestra agenda de hoy. Hoy vamos a hablar sobre COP25 y después voy a hablar algunos puntos de entrada de género. Vamos a ir a los detalles y vamos a también preparar algunos documentos de briefing, de información que os pueda ayudar para poder hacer las demandas feministas. Y después tenemos documentos informativos y también informe de IPCC sobre el panel intergubernamental sobre el cambio climático y el objetivo de 1.5 grados. Primero yo quiero empezar
con donde estamos, ¿no? Después del COP24, después del París, Acuerdo de París, después de un año en Marrakech han entrado en vigor, hemos celebrado, hemos ratificado el Acuerdo de París ahí y ha habido una presión para preparar el COP24 porque había un programa del trabajo que estaba aprobado y esto ha sido como nosotros teníamos que ratificar el Acuerdo de París, entrar en vigor el Acuerdo de París. Entonces esto incluye o esto significa que el año pasado lo han ratificado. Esto es un documento que ya tenéis. Y podéis también mirar diferentes puntos de negociación en vuestro escritorio. Lo podéis mirar cuáles guías, manuales os han facilitado. Y también después tenemos Katowice 2015. En 2015 es sobre la implementación en 2020. Y hay otros temas que son muy importantes. Claro, uno de ellos son el informe de IPCC sobre el grado 1.5 y por la primera vez han abierto el diálogo de Talanoa con la participación de las partes y también ha habido diálogo ministerial de alto nivel sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático y sobre los fondos también que se puede proporcionar y también sobre diferentes artículos debajo del protocolo de París, el Acuerdo de París y poner más puntos sobre el tema del género. Claro, aquí nuestro enfoque es sobre el derechos humanos y la igualdad de género y hay diferentes referencias, por ejemplo, en la adaptación de la comunicación en el artículo 7 hay una mención sobre el género y aquí hay que explicar cómo es la perspectiva del artículo y ahí podemos ver la mención del género, la explicación muy decente y muy clara cómo las prevenciones de adaptación toman medidas sobre estos asuntos. Y después también tenemos más referencias sobre el género en las finanzas, por ejemplo, donde las partes tienen diferentes implementaciones sobre el clima y cómo responde desde la perspectiva del género y tiene que incluir, claro, la respuesta desde la parte del género en diferentes sectores. Tiene que ser muy claro cómo están enfocando, cómo están dirigiendo a estos grupos. Cuando estás mirando estos artículos se puede ver diferentes artículos. Y también en la tecnología, en el marco tecnológico, el tema del género está mencionado entre la participación pública y esto es una entrada muy buena sobre cómo demandar los grupos del género en este proceso en el marco tecnológico, podemos decir. Y después podemos ver referencia también dentro del fomento de capacidades, marco de transparencia. Es una de las cosas que hay que negociar porque no hay muchos detalles sobre el marco de transparencia y tenemos que ver este punto y tenemos que negociar, poner más detalles en este punto. Y hay algunas partes que faltan. Hay referencias sobre derechos humanos o faltan derechos humanos y hay una perspectiva muy general, muy genérica
sobre los derechos humanos y la igualdad de género, por ejemplo, la balanza mundial, la incorporación y la aplicación de los 8 principios de los acuerdos de París. Y en el paquete podemos decir que nuestro objetivo como advocacia es poner la relevancia entre los derechos humanos dentro del marco del Acuerdo de París y también incluir todos los temas relevantes dentro de este paquete. Por lo tanto, estamos mencionando que todas las partes tienen que incluir el tema del género y tener la participación desde esta perspectiva. Y nosotros esperamos que podemos fortalecer esto a través de las negociaciones que vamos a hacer. Entonces, aquí en la programación general podemos ver desde dónde empezamos. Os recomiendo ver el COP25. Ahí podéis tener una idea sobre las cosas que vamos a negociar. En este documento que podéis ver el enlace, ahí hay reuniones previas, talleres, evaluación del taller técnico sobre el género, va a empezar en noviembre y después tenemos otro sobre los mecanismos internacionales que es muy importante, es crucial para nosotros. Y también en principio la primera semana vamos a ver negociaciones técnicas en SPS, SPSTA, estos son técnicas y después vamos a hablar sobre la agenda diaria, sobre los puntos que vamos a negociar y en las segunda semana tenemos diferentes segmentos y vamos a cerrar el COP25 y también tenemos una agenda muy larga sobre las exhibiciones y los actos paralelos. Hay diferentes temas, no solamente técnicas, sino hay cosas muy prácticas en estos actos y exposiciones y cómo están explicando cómo se hacen las negociaciones en la Convención Marco, que puede ser muy práctico también. Y también se puede seguir los enlaces y para poder bajar todos los documentos lo podéis hacer a través de estos links, estos enlaces. Y después aquí tenemos una resumen de los puntos del programa y las actividades aprobadas. Aquí podemos ver 5 programas aprobados por la Convención Marco y hay también conferencia de las partes, desde los órganos del alto nivel y también órganos técnicos, donde vamos a tener las negociaciones y las agendas. Es muy relevante para vosotras porque ahí están las negociaciones y ahí se puede ver las agendas y todos los detalles e informes en estos enlaces. Y otro documento para preparación de las actividades de defensa en el COP25 son los siguientes. Aquí hay consideraciones de copresidencia y temas, subtemas. Os da también diferentes desafíos y acuerdos que han pasado entre diferentes partes. Tenemos también, podemos ver diferentes puntos que pueden ser desafíos. Está bien para juntar la documentación y entender también cuáles son las partes en esta negociación. Y también tenemos el texto borrador. Y se puede encontrar en las negociaciones estos documentos
esto se puede encontrar en las conclusiones o SP, sesión de SP, y estos documentos os pueden ayudar muchísimo para poder seguir las negociaciones. Y es muy importante para la sociedad civil las resúmenes que se proporciona durante el día, el Daily Echo o el Earth Negotiation Bulletin o Daily Echo. Ellos lo publican en breve, y estos documentos os pueden dar una visión más graciosa para poder seguir la agenda. Y para ayudaros con el resumen, tenemos también diferentes paquetes de medidas climáticas. Tenemos temas de mitigación, adaptación, finanzas y transparencia. No voy a entrar en los detalles, pero por ejemplo, después puedo explicarlo mejor en el tiempo paralelo. Se puede ver diferentes reuniones, se puede ver los detalles. Todavía no están aprobados estos detalles, por lo tanto hay que negociarlo mejor. Y también tenemos artículo 6 sobre los mecanismos del mercado, sobre el Acuerdo de París. No se han finalizado las negociaciones en el artículo 6, por eso lo van a seguir esta semana, y por lo tanto está dentro del COP25. Y los detalles también hay que confirmar sobre la adaptación, el registro público de las comunicaciones de adaptación, y también el procedimiento adaptación de los fondos. Presentará recomendaciones sobre el procedimiento de prestación del servicio, y también hay algunos temas que se han llegado a un acuerdo, pero hay algunos detalles que faltan, por lo tanto hay que revisar estos temas. Y también hay muchísimos otros elementos de la agenda. Como saben, que hemos incluido algunas abreviaciones aquí para que entendáis mejor los detalles. Y cuando estamos en capacitación podemos ver todas las abreviaciones, todos los nombres y títulos. Aquí no hay que saber cada cosa, cada detalle, cada abreviación. Solamente hay que saber que algunos están necesarios para la negociación, para poder seguir la negociación. Por lo tanto, por favor, no os sentís mal sobre las cosas que no conocéis de momento. Pero cuando estáis en COP ya vais a controlar mejor estos títulos. Pero en general estos son los elementos de la agenda. Estos son igualmente importantes, tan importantes como el paquete que hemos visto antes, y tienen también entradas importantes del género. El género está dentro de la tecnología, financieras, en la agenda financiera, y también órganos constituidos, y también en los mecanismos internacionales lo van a revisar dentro del COP, y las comunidades locales y las plataformas indígenas. Esto también ha sido uno de los temas más exitosos en los tiempos recientes, y esta plataforma se ha aprobado, pero tenemos que también tomar la acción, implementar la acción concreta, y esto también es algo que tenemos que seguir.
ya he mencionado sobre cuestiones financieras, y ahora yo quiero seguir con el tema de informes de los órganos constituidos. Y hay un informe que quiero compartir con vosotras, que es el programa de Lima sobre el género y las acciones feministas. A mí me gustaría entrar con más detalle en este tema, y lo va a hacer Brigitte. Hola, buenas tardes a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Y Patricia, muchas gracias por iniciar este resumen tan buena. Estamos trabajando sobre diferentes cosas en COP25 y estamos haciendo muchísimo esfuerzo sobre los órganos constituidos para que podamos entender nuestra postura, nuestra posición, y para asegurarnos de que entendamos todo. Nosotros podemos conseguir un focus de género solamente a través de conseguir otras columnas importantes, y ahora tenemos que entender el tema del género en esta plataforma. Necesitamos una plataforma justa, y hay algunos elementos específicos sobre las políticas de género, y como hemos hablado ayer, la advocacia, hemos seguido la advocacia desde hace mucho tiempo, y ahora hemos empezado sobre la historia, cómo hemos empezado, cómo está ahora la situación, y la segundo compromiso es el plan de acción de género dentro del marco de 3 años. Se ha decidido en Marrakech, y esto tiene que ser en línea con el programa del trabajo, y hemos decidido sobre un marco de 2 años. Es muy importante entender las partes cuando están hablando sobre las acciones del género, y lo ven como una cosa que diferentes partes que ya existen dentro de estos mandatos. Entonces hay que apoyar la implementación. Hemos hecho muchísimo trabajo en el papel, en la teoría, pero tenemos que hacer implementación en concreto. Hemos trabajado sobre diferentes perspectivas para compartir con ustedes qué hemos hecho hasta ahora en los programas de trabajo como acción del género, y podemos ver diferentes áreas potenciales que podemos desarrollar. Esto va a ser hoy vamos a compartir estos documentos, y mañana también, y las grabaciones vais a tener muy pronto de este seminario. Pero hay algunos elementos que yo quiero compartir con vosotras. Lo vais a ver, lo vais a poder ver dentro de poco también. Hay algunos temas claves sobre los constituidos. Es la intersección entre el clima y género. Y cuando hemos adaptado el plan de acción, había muchísimos niveles, desde los organismos de Naciones Unidas, desde los órganos parlamentarios. También el año pasado lo han cambiado a también diferentes parlamentarios latinoamericanos, y estaban interesados sobre la acción del género y querían entender la implementación en el nivel internacional y nacional. Es muy interesante esto porque no solamente estaban
interesados en el nivel local, también internacional, y estaba ahí el programa del trabajo y había una tendencia de cambiarlo a algo muy positivo que existía también en el nivel global y también querían implementarlo en el nivel local. Y esto era muy interesante y muy fuerte desde el marco, desde la perspectiva del programa del género. Había diferentes informes desde diferentes órganos y han buscado coherencia entre diferentes órganos y había también diferentes órganos que Patricia ha mencionado: el Comité de Adaptación, Tecnología, Clima y Tecnología, diferentes redes estaban incluidos en este proceso. Ya me acuerdo que el Comité de Tecnología estaba haciendo informes y Agricultura, por ejemplo, estaba incluido en este tema y estaban considerando que el género también tiene que estar dentro de del tema de tecnología. Yo me acuerdo que cuando estábamos leyendo estos informes dentro de la comunidad, estábamos viendo el agua y agricultura, podíamos ver la mención del género y estábamos intentando corregir el mandato y estábamos intentando incluir diferentes temas para poder conseguir diferentes menciones y queríamos educar, queríamos informar diferentes órganos sobre la existencia del género e integración del género en estos temas. Esto es un cambio de paradigma muy importante, integrar esto y integrar esto dentro de las fases y también capacitación, incluir el género en la capacitación y también hablar de diferentes órganos y hablar con las plataformas de los públicos y también preparar informes sobre sus acciones. Entonces, la coherencia entre la Convención Marco y estas acciones ha sido uno de los éxitos más importantes. Lo podíamos ver, el plan de acción. Yo he visto apoyo desde diferentes partes para este plan de acción de género, y estos 5 años ha sido apoyado por diferentes partes y tenemos que negociar otra vez diferentes puntos de este proceso. Siempre el plan de género y el plan de acción es como dos documentos separados. En COP22 había diferentes anexos sobre el plan de acción. Entonces el compromiso era que esta idea va a desarrollar un plan de acción de género. Lo que yo he oído desde diferentes partes sobre la discusión que han hecho hasta ahora, hay una demanda universal sobre una acción global, y Lima en sí se ha expandido para definir los objetivos y el enfoque sobre el plan de acción de género, y para poder hacer una decisión y para poder entender cómo se puede apoyar las decisiones de Lima. Entonces podemos esperar un documento donde se explica las acciones en el anexo, o en la decisión en sí se puede explicar eso, pero yo no creo que tenemos una posición desde esta perspectiva del procedimiento. Hay algunos puntos clave que se puede hacer donde queremos ver diferentes desarrollos.
también que actuaba como plataforma, pero faltan objetivos, indicadores y unos expertos y expertas para conseguir un plan en el que podamos tener líneas de referencia y que podamos hacer un seguimiento y ver cómo va avanzando. Pedimos cosas como, por ejemplo, objetivos e indicadores claros relacionados con cada acción para tener una manera de evaluar el progreso, los avances que se hacen, para ver si tenemos que hacer más en cuanto a cambio climático. También queremos un informe de indicadores anual por parte de la Secretaría, porque la Secretaría lleva a cabo un análisis. Muchas de nosotras hemos hecho esto durante los diferentes mandatos en la Convención, pero no todo se captura con acciones en el plan de acciones. Mis disculpas por el teléfono. Bueno, este informe anual de indicadores garantizaría que no existan mandatos olvidados o que no haya un buen avance en algunos de ellos. También hemos pedido indicadores y medidas como el número de países que implementan, también informes sobre las actividades relacionadas con el género a nivel nacional, los que tienen como objetivo acciones de género. Nosotros trabajamos en esto como organizaciones de forma individual, pero queremos ver cuáles son los avances que se hacen. Queremos ver esos indicadores donde se menciona el género, porque no tenemos ningún sistema centralizado para conseguir esta información, para que se pueda hacer, y creemos que el Plan de Acción sobre Género nos ofrece esta oportunidad. Y todavía existe, aunque como grupo hemos trabajado con otras y otros defensores, creemos que el programa de trabajo de Lima sobre género no lo puede hacer de forma individual. Tienen que haber delegaciones nacionales, pero obviamente queremos fomentar la participación de las comunidades locales, de las mujeres indígenas, y queremos el respaldo de la implementación de la igualdad de género a nivel nacional. No obstante, todavía no se han hecho muchos avances a la hora de fomentar el equilibrio de género en las negociaciones, y desde Doha, la COP17, vemos que no tenemos objetivo. No tenemos una cuota específica de cómo podemos medir el éxito. Entonces pedimos un objetivo progresivo sobre la participación de las mujeres en las delegaciones para poder saber si se ha mejorado año a año en un 3 o 5%, porque sabemos que existe un gran desafío en el proceso en cuanto a las cuotas y las cifras, pero creemos que tenemos que tener un objetivo progresivo. También tenemos una amplia gama de recomendaciones. Queremos tener un desarrollo de capacidades más específicos sobre cambio climático para las delegadas, y para todos los delegados también en cuanto a materia de género. También en organizaciones comunitarias y de mujeres tenemos una petición muy específica sobre desarrollo de capacidades relacionada con la creación de presupuestos de género, con un sesgo de género. Y queremos puntos focales en cuanto a cambio climático y género. Queremos también transferencia de tecnología, también en finanzas, y queremos fomentar el liderazgo de mujeres en comunidades y en ámbitos indígenas. También queremos fomentar los premios a las soluciones con justicia de género en las diferentes conferencias de las partes para resaltar lo que estamos haciendo. Y bueno, creo que existe mucho trabajo por hacer, y que nuestro plan de acción inicial sobre género incluía la exigencia de incluir la perspectiva de género, de ver cómo entendemos la transición
hacia la descarbonización. Esto es importante. Creemos que tiene que haber un diálogo específico sobre el SBI en cuanto a la descarbonización desde un punto de vista de género. Creemos que tiene que haber una coherencia más contundente con la Agencia del 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y también hacemos un llamamiento para debatir el informe especial de la Convención Marco sobre Género y Cambio Climático. También hay muchas ideas que podemos analizar. Hemos mencionado la idea del objetivo progresivo, pero también hay gente que aboga por las cuotas fijas o por el establecimiento de las políticas de género en la Convención Marco. También estrategias más amplias en esta Convención Marco para conseguir recursos, para tener en cuenta la sanidad, tener espacios inclusivos, y por lo que digo hay una amplia gama, pero creo que lo vamos a dejar aquí. Esto es lo que estamos pidiendo y yo puedo responder a cualquier pregunta hoy o mañana para saber qué piensan las partes. Tenemos un informe de síntesis que la Secretaría ha elaborado sobre todas las partes con todo lo que se ha enviado, y muchas partes han leído las peticiones y las exigencias del grupo de género. Entonces le cedo la palabra de nuevo a Patricia. Muchas gracias, Bridget, por tu descripción sobre el programa de informe y sobre lo que podemos esperar tras el análisis del programa de trabajo de Lima sobre género durante la COP. Sí, bueno, de hecho, tenemos papeles, informes de resumen donde podemos ver las exigencias que nos acaba de describir Bridget, y también tenemos otros informes de resumen sobre temas específicos de esta COP. Por ejemplo, sobre los mecanismos de mercado y de finanzas para que incluyan salvaguardas de derechos humanos, para que no se repitan los errores del mecanismo de desarrollo del protocolo de Kioto, y también el mecanismo de desarrollo sostenible, que contribuye mucho al desarrollo sostenible al excluir, por ejemplo, aquellas tecnologías que contribuyen a emitir más CO2, y también las que se pueden financiar sin el respaldo de los mecanismos de la Convención Marco sobre Cambio Climático. Además, también existen otros asuntos más amplios, como por ejemplo el artículo 6, el mecanismo que debería contribuir a la reducción de emisiones de CO2 y no debería permitir el doble conteo, lo que quiere decir que solo una parte puede, de hecho, ser responsable de la reducción de emisiones en lugar de dos partes, que no se duplique. También quería hablar de otras nociones relacionadas con océanos. También se pide en este documento que se preserve y se conserve el ecosistema marino y que se reduzcan las emisiones de CO2 en el entorno marítimo, porque es uno de los mayores ecosistemas que nos ofrecen seguridad de cara al futuro. También tenemos un documento informativo sobre los informes del panel intergubernamental, el IPCC. También tenemos sobre migración y sobre pérdidas y daños, sobre todo desde el punto de vista del grupo de género. Hasta el momento no hemos sido capaces de verlo desde su punto de vista. No se está teniendo cuidado con este elemento y el mecanismo internacional va a continuar con su trabajo. Esto es algo que pedimos una financiación estable para estos problemas. Por favor, echadle un vistazo a estos documentos informativos, a estos informes de resumen, para que veáis cuáles son las exigencias feministas en cada uno de estos temas. También podéis ver que están en diferentes formatos
nosotros lo vamos a poner en formato de modo publicación, digamos. Y lo que me gustaría hacer ahora, pero creo que no tenemos mucho tiempo, es, bueno, no entrar demasiado en detalle que pueda generar más confusión y que no nos aclare las cosas, por lo que vamos a ver más temas del programa para hoy que he incluido en la presentación para daros una idea de lo que son. Pero si tenéis alguna pregunta, por favor, aguardárosla para después porque no puedo extenderme demasiado en este momento. Bueno, comencemos con los plazos comunes. Esto es son plazos comunes para las contribuciones determinadas a nivel nacional. No lo voy a leer todo, no voy a entrar en detalle. Ya hemos hablado de cuáles son los calendarios que tiene que cumplir la Convención Marco, no solamente para 2020, porque se ha actualizado y ahora mismo tenemos más opciones en marcha que van de 5 a 10 años, y lo que es importante en este sentido es incorporar estos calendarios, estos plazos para poder contribuir a conseguir el 1.5, el límite de 1.5 grados centígrados. Y esto es algo que hay que tener en cuenta a la hora de analizar los plazos comunes. Veamos otra cosa, en los registros públicos. Esto es algo que la Secretaría de la Convención Marco se hará cargo. Los registros públicos estarán disponibles para para la comunicación de la adaptación, pero también para las conclusiones, y garantizan que todo el mundo tenga acceso a la información que publican las partes. Los registros públicos que se presenten en la COP ofrecerán información de gran relevancia para las organizaciones de la sociedad civil para que puedan consultar la información de las partes. Por ejemplo, las publicaciones sobre también la capacidad de respuesta de género estará incluida para ver también si se cumple con la transparencia por parte de todos los actores. El marco de transparencia reforzado, por un lado, ofrecerá más detalles sobre cómo las partes tienen que suministrar la información, por ejemplo, en cuanto a la reducción de los gases de efecto invernadero, las emisiones que están produciendo, y los puntos de vista más técnicos sobre cómo informar sobre esto, pero también a la vez incluyen información sobre cómo tienen en cuenta la financiación, la adaptación y el desarrollo de capacidades. Y como ya he dicho antes, estos son puntos en los que las partes y los actores tienen que pensar y en los que tienen que incluir la perspectiva de género. Bridget ya nos ha explicado que aunque hay referencias generales, existen y están ahí, no quieren decir que en una fase final no sean excluidas. La guía sobre el marco de transparencia, bueno, es para saber qué es realmente de lo que se tiene que informar desde un punto de vista de género, porque normalmente son las mujeres, los grupos de mujeres, las que llevan a cabo este proceso. Esto es un punto importante que podemos mencionar en el futuro. En cuanto al Comité de París sobre fomento de capacidades, fue algo creado para ofrecer desarrollo de capacidades no solamente para las partes, sino que también para las no partes, para otros actores que no eran partes. En esta COP
vamos a analizar lo que se ha hecho hasta ahora, las medidas de desarrollo de capacidades que se han ofrecido para ver si eran eficaces. Y uno de los puntos más importantes del Comité de París es respaldar a las partes en sus procesos sobre aportaciones nacionales, y dependiendo de lo que digan las diferentes consideraciones de género que se pueden hacer, estaremos involucradas para asegurarnos que, por un lado, el desarrollo de capacidades que se ha ofrecido integra estos puntos, pero también que no solamente esté dirigido a las partes, sino que también vaya dirigido a las organizaciones de la sociedad civil. Tienen un par de grupos de trabajo sobre estos temas, como por ejemplo asuntos transversales. Y también ya existe un informe sobre el que hay que hacer un seguimiento y ver qué se debate para asegurarnos que el Comité de París sobre fomento de capacidades nos beneficie a nosotras en particular. Y como he dicho antes, existen un par de asuntos sobre finanzas que tenemos que tener en cuenta, los que podéis hacer un seguimiento durante las negociaciones. Las cuestiones más importantes son si se suministra finanza a los diferentes órganos y cómo se hace la financiación. Si hay que esperar cada 5 años a que las partes pidan su porción. Hay que ver también si hay que asegurar que haya mejores procesos de planificación y maneras de financiar a los diferentes países, a los actores que reciben esta financiación, porque hemos tenido algunos problemas en el pasado. Y otro tema importante para nosotras es obviamente asegurarse de que no solamente las organizaciones más grandes tienen acceso a esto, sino que las organizaciones a nivel comunitario de mujeres y de entidades más pequeñas también puedan acceder a esos fondos que están disponibles para que llegue sobre el terreno. Y algo que estuvimos hablando ayer es la política de género que se impulsó durante la última reunión de la Junta del Fondo GEF. Queríamos poder hacer nuestra crítica. Tenemos un par de colegas que están trabajando en asuntos sobre finanzas y yo os aliento a poneros en contacto con ellas. Por ejemplo, con Liana, que están trabajando en esto. Quizá podemos incluir a más actores para que podáis seguir los diferentes temas sobre finanzas durante la COP. Voy a explicar esto muy rápido. Esta diapositiva es solamente para mostraros que hay otras cuestiones de administración que son importantes, como por ejemplo el total del presupuesto que está disponible para nuestras tareas, pero creo que ya he mencionado lo más importante y ahora podríamos seguir avanzando hacia nuestras exigencias, nuestras peticiones clave como grupo de mujeres y género. Estamos ahora mismo dando los últimos retoques. Como ya he dicho, tenemos un par de exigencias relacionadas con los puntos centrales de la COP, pero también tenemos un par de exigencias para asegurarnos de que las negociaciones tienen en cuenta los asuntos que no están en el centro de la negociación, como por ejemplo la eliminación de los combustibles fósiles y también el fortalecimiento del diálogo de género. Estas exigencias son importantes para asegurarse de que la visión feminista sobre cambio climático tiene influencia sobre la acción y no se pierde
en los pequeños detalles. Disculpas. Ahora me gustaría concluir rápidamente mi parte y darle la palabra a Bridget para que nos hable del informe del panel intergubernamental. Tenemos aquí las prioridades de la presidencia chilena, las tenemos aquí. Podemos hacer un seguimiento. Me gustaría alentaros a echarle un vistazo al calendario de actos paralelos del grupo de mujeres y género para que veáis lo que va a suceder durante estos actos y cómo se debaten los temas desde nuestro punto de vista. Algunos enlaces útiles para que os ayude en vuestra defensa. Ahora me gustaría darle la palabra a Bridget de nuevo. Muchas gracias. Gracias. Ha sido fantástico, Patricia. Tenemos aquí un par de enlaces útiles. Tenemos un glosario de acrónimos, de términos sobre cambio climático. Y si venís a la COP con nosotras, no os preocupéis, que vais a volver a casa amando los acrónimos y no los vais a temer. El CMNUCC tiene una aplicación muy útil de negociación. Lo podéis descargar. Os llegan notificaciones cada vez que se sube un nuevo documento y es muy útil cuando estáis intentando hacer un seguimiento de un asunto en particular. También tenemos una aplicación para hacer un seguimiento del lenguaje y género durante todas las negociaciones si queréis encontrar una referencia rápidamente sobre algo, pero también podéis ver datos sobre participación de mujeres y sobre información sobre las contribuciones nacionales. Y luego también tenéis aquí algunos documentos que podéis ojear cuando acabemos con nuestra presentación. Yo quería compartir con vosotras algo. Esto es de una presentación que preparó uno de los autores del informe especial del IPCC. Tenemos un vídeo que se creó para una formación. Es una, como he dicho, una de las autoras de este informe especial sobre el calentamiento global del 1,5. No voy a pretender que soy ella, que soy Helene, pero os voy a dar algunos de los puntos más importantes sobre su presentación y os pasaré la presentación porque creo que el informe del 1,5 junto con los otros dos informes del IPCC sobre océanos realmente describen la defensa que estamos haciendo, no solamente sobre la integridad de la preservación de los ecosistemas, sino que también las interconexiones con el tema de género. Desde luego también para la lucha sobre la inclusión del lenguaje de género en el Acuerdo de París. Estamos intentando este reconocimiento del 1,5 como punto de partida. Estamos viendo grandes cambios. Estamos viendo cambios en las vidas de todas las personas y en nuestros ecosistemas. Algo que Helene nos ayuda a entender sobre el proceso es esto, sobre todo porque el informe del IPCC es un asunto muy político durante las negociaciones en sí. Este informe no es político, pero el resumen sí que es un documento político, algo que usan los políticos y los que toman las decisiones. Ellos deciden qué es este informe. Y durante las negociaciones el año pasado en Katowice se habló de si se podía acoger este documento, este informe en varios países que habían ido en contra de cualquier tipo de reconocimiento de este informe durante las negociaciones sobre el clima, lo cual nos presenta muchos retos.
la estructura y las páginas es algo que se negoció y se acordó, y para aquellos de vosotras que no conocéis el 1,5, es un informe para los que hacen políticas, y esto es un resumen negociado. De hecho, son 15 páginas de contexto, 40 páginas con las rutas de mitigación que son compatibles con el 1,5 en el contexto de desarrollo sostenible. Hay 60 páginas sobre el impacto del 1,5, el impacto que tendrá en los sistemas naturales y humanos. Luego hay más páginas sobre implementar la respuesta global al cambio climático, dando índices sobre el contexto y sobre el avance científico y cómo se relaciona con la erradicación de la pobreza y con la igualdad. Esto es información importante que intenta enlazarse con los objetivos de desarrollo sostenible. Y luego la última parte son asuntos transversales, son unas 20 páginas. Esto es para que sepáis cómo es este informe del 1,5. Si estáis cómodas con la ciencia y el impacto, podéis ir directamente a esa sección y ver cómo se está haciendo esta respuesta global. Cuando estuve leyendo la presentación, para mí esto era muy útil. Y estoy segura de que es difícil de leer porque es pequeño, mis disculpas, pero es para entender lo que sucede en estos informes. Normalmente se escriben en el proceso del transcurso de 2 años. El 1,5 es el grado, la temperatura. Existe un requerimiento que dice que para que algo sea considerado por el IPCC en cuanto al periodo de tiempo y el calendario, tiene que ser 1 año desde el inicio del informe del IPCC. Existen muchas partes que no se revisan o que no cumplen con los requisitos, las condiciones para ser parte de este informe y que finalmente no lo son. Existen muchas referencias bibliográficas sobre esto que se pueden consultar. Muchos autores escriben esto de forma voluntaria, vienen de muchos ámbitos diferentes, tienen que revisar muchísimos comentarios y contribuciones. Existen 2 fases en cuanto a los informes para incluir los comentarios y tienen que responder a todos y cada uno de estos comentarios y mostrar si se ha integrado o no en el informe. Y durante este informe se debatió durante la reunión de Katowice, no se tomó una decisión, se volvió a debatir durante la sesión de Bonn de este año y pasó lo que todos llamaban, y no es una sorpresa, el acuerdo de caballeros, que muchos quisieron eliminar este término porque era una manera muy patriarcal, pero la idea era básicamente con el informe de IPCC podemos discutir las cosas que estábamos incluyendo en el informe. Entonces esto lo de decisión de no decisión es una de las cosas muy típicas de la Convención Marco. Yo también quiero daros algunos mensajes claves sobre el informe. Claro, el aumento de la temperatura global ya es de 1 grado y el ritmo actual alcanzaría al 1,5. Y limitar el calentamiento traería consecuencias positivas y están también mencionadas diferentes ventajas
y hay un requerimiento, unos cambios inéditos en las sociedades para poder mantener este límite. Y también esperar a los NDC significaría perder la oportunidad de alcanzar este tema. Y limitar el calentamiento a 1.5 significa hacer una sinergia y también conseguir diferentes objetivos de la sociedad. Yo creo que esto es el orden del informe y está dirigiendo a las partes y está también subrayando los asuntos más alarmantes. Puede ser algún escepticismo, algunas dudas sobre esto, pero esto depende también sale adelante en línea con diferentes avances y objetivos. Y el impacto del aumento de la temperatura del 1.5, ¿qué significaría esto? Por ejemplo, un aumento de 2 grados, ¿qué significaría? Eso significa que vamos a tener menos condiciones meteorológicas extremos y para el año 2100 el aumento medio de nivel de mar sería 100 centímetros menor aproximadamente, pero el nivel del mar podría continuar aumentando durante siglos. Y también vamos a ver desaparición de los arrecifes de coral y también y el hielo del Polo Norte cada 100 años va a desaparecer frente a 10 años y vamos a tener cientos de millones de personas afectadas en 2050 frente a un número menor de personas. No voy a entrar en los detalles. Yo creo que estos son mis últimos 2 diapositivas. Hay también importante pieza de este puzzle, es entender qué significa las vías de emisión de gases y también los gases de invernaderos en este informe. Aquí podemos ver 45% de reducción para 2030 y esto se puede comparar con diferentes temperaturas en diferentes tiempos para diferentes años. En el siguiente podemos ver diferentes vías de emisiones globales. Ahí podéis entrar en estos detalles, sí podemos probar el impacto sostenible. Esto puede causar un dinero importante ahora. Si queremos utilizar, si podemos crear un cambio sostenible, tenemos que mirar el tiempo del 20 años desde ahora. Hay diferentes escenarios que podemos ver hasta 2030. Eso significa muchísima tecnología, muchísimo almacenamiento y muchísimas cosas que no puede reducir la emisión y también muchas cosas externas que nos desafía porque esto va a tener un impacto muy grande y no vamos a poder tener un resultado sostenible. Y también quitar las emisiones a través de la tecnología, utilizando la tecnología. Yo quiero compartir esta presentación con vosotros porque es muy importante para la advocacia, para que la advocacia pueda vincular esto con la implementación y para poder entender diferentes rutas
y entender también el informe de la convención, el panel, el informe de IPCC, y entender también las implementaciones de SDG, cuáles han sido los premios, cuáles han ganado los premios. Hay muchísima sinergia que se puede crear y nos puede sostener, nos puede suministrar unas soluciones más sostenibles. Y así nosotros queremos integrar la parte del género. En eso tenemos que considerar, por ejemplo, el acceso de las mujeres a las tierras y también las soluciones del clima, y tenemos que considerar cosas técnicas y la tecnología. Nosotros estamos intentando implementar un desarrollo para las sociedades, para tener un impacto para la sociedad. Y eso es lo que yo quería comentar, Patricia. Gracias, Brigitte, por darnos este resumen del informe del IPCC que fue publicado el año pasado. Y para COP25, dentro de la decisión del COP24, hemos hablado de las urgencias y tenemos que hacer un seguimiento de estas implementaciones desde ahora, y el informe se ha preparado con un lenguaje que se supone que vamos a conseguir estos cambios 200 en el año 2020. Entonces necesitamos un lenguaje que nos puede facilitar más ambición por la parte de las partes para poder tener implementación dentro del Acuerdo de París. Esto es lo que quería comentaros, y también os quiero sugerir que nos preguntéis cualquier cosa que tenéis si tenéis algunas dudas. Hemos recibido algunas preguntas ayer y hemos respondido sobre la pieza de la fianza y también el plan de acción de género. Si no hay más preguntas, vamos a cerrar el seminario web, pero quiero esperar unos segundos más para que podáis digerir la última presentación. Yo no veo ningún comentario en el chat, solamente una corrección sobre los miembros de la reunión. Entonces yo quiero cerrar la reunión y os quiero agradecer a nuestros organizadores por su apoyo. Yo quiero agradecer a también diferentes partes. Hemos tenido diferentes emergencias. Una semana anterior del COP hemos tenido algunas emergencias. Yo quiero agradecer también a los intérpretes y también a Maika, que ha sido la moderadora de esta sesión y nos ha dado instrucciones técnicas. Yo quiero agradecer a todos. Vamos a estar en Madrid la semana que viene y nos podéis entregar las preguntas antes si pedís más información, más apoyo durante este proceso. Nos podéis pedir ayuda. Muchísimas gracias. Y ahora yo quiero cerrar la reunión. Muchas gracias.